El próximo domingo la Real va a saldar una deuda histórica que tiene con gente que nos hizo verdaderamente felices, como chavales que crecimos en los 90. La Real, en los prolegómenos del derbi, en algo que no sabemos si trae buena suerte o no, hacer homenajes antes de los partidos importantes, pero le va a dar la insignia de oro brillantes a 4 jugadores, 3 de Zubieta y a Óscar de Paula, que bueno, es uno de los nuestros porque estuvo mucho tiempo, y le va a dar la insignia de oro brillantes por más de 10 años, 300 partidos, va a saldar esa deuda con Alberto López, Aitor López Recarte, Agustín Aranzábal y Óscar de Paula. No van a estar John Benjamín Tosak y Darko Kovacic por tema de agenda, volverán el galés y el hoy director deportivo de Olympiacos a llevarse ese merecido homenaje, pero como somos gente que creció en esa generación y sabemos que hay gente más joven que no les ha visto, vamos a hablar de vida y milagros de 4 personas que le dieron mucho a la Real y que personalmente nos hicieron muy felices, creo que a los 4, porque formaron parte de una Real en la que quedar octavo como ahora era un año malo. Así que vamos a hablar de nuestro portero de la infancia, de nuestro lateral izquierdo de la infancia, de López Recarte, que valía para los dos lados, acabó jugando incluso de pivote creo que en el Eibar, y de Óscar de Paula, que para los más jóvenes era nuestra versión de Juanmi. Era el tío que salía y decías, este la mente seguro. Y casi siempre acertábamos, y la mayoría de veces era de cabeza. No sé cómo, porque 1,80 m media Óscar de Paula. Así que vamos a hablar de todos ellos. Entradilla, que me he liado, y empezamos. El domingo, aprovechando el derbi, la Real ha tenido a bien saldar una deuda histórica verdaderamente que tenía desde hace muchísimo tiempo. Son 4 los que se van a llevar el merecido homenaje a JB y a Darko. Les tenemos que esperar. La verdad es que en este, sí, a JB y a Darko creo que van a ir individualmente cada uno por tema de agenda. Tosak no podía venir y Darko, como es director deportivo de Olympiacos, tampoco. Y he de decir que ese delay, ese retraso en lo de Darko me hace ilusión, porque dentro de los felices que nos han hecho Alberto, Bomba, Aranzábal y de Paula, que Darko se ve su homenaje él solo, es bastante bonito, pero podemos empezar a decir que es nuestro portero de la infancia. Es decir, hasta que Matías Asper se puso bajo los palos de la Real, no vimos a otro, o no fuimos conscientes de que hubiera otro, y la verdad que cuando lo hizo Asper quisimos pensar que no había pasado. Sí, lo pasamos por alto, y eso que medía 2 metros. Casi fue un fantasma, la Real. Sí, Bomba y Aranzábal, los 2 internacionales, y Óscar de Paula. Y es que de verdad, 1,80 m, 60 goles con la Real en 300 partidos según ve de fútbol, aunque la última vez que hablé con él me dijo que fueron algunos más. Y tengo la sensación de que 60 goles, la mitad son de cabeza. Es decir, cuando hablamos fácilmente de este tío tendría que ir a Zubieta a enseñar tal cosa, decíamos, de Pedro tenía que ir a Zubieta a enseñar a centrar, de Paula debería ir a Zubieta a enseñarles a rematar de cabeza. Sí, hasta donde tenía que estar. Sí, como timing, sí, porque es el timing perfecto de salto que hablábamos alguna vez desde Daritz Lustondo y Joseba Zaldúa. De Paula como delantero lo tenía. Sí, has dicho 50% de goles de cabeza, seguramente. No, más. Y más porcentaje todavía al primer toque, yo creo. Sí, ¿no? estaba pensando lo mismo, iba a decir, de cabeza o al primer toque. Bueno, de cabeza normalmente suele ni al primer toque. Sí. Pero es muy hábil para hacer los toques con la cabeza, pero... Ojo, cuidado. Ojo. Pero sí, rematador puro. La verdad es que rematador puro, oportunista, eso, lo que dices, de saber dónde estar, de saber estar en el momento adecuado y que no fue titular básicamente pues porque era suplente de otro de los que va a ser homenajeado en otro momento, que es Darko, en la mayoría de años. Así que, bueno, hemos empezado por De Paula, no sé si seguir con él o seguir por todos los demás. Sí que seguimos por De Paula, y ya está, ¿no? Ya que, ya que estamos, sí. De Paula es el único que no es canterano, porque ese fichaje vino del Badajoz, luego se marchó al Cádiz y estuvo en la Ponferradina. Creo que la Ponferradina metió bastantes goles en segunda B y consiguió el ascenso del equipo del Bierzo, que es el que nos tocó en Copa este año, curiosamente. Y decir que Paula está por allí. Cuando la Real jugó en Corea, de Paula estaba en Extremadura, porque sigue viviendo por allí. Tiene un poco más de acento todavía porque era Óscar, porque hablaba así, pero la verdad que me parece un tío que igual es verdad que el paso del tiempo le ha venido bien, porque me parece que la gente le recuerda como con muchísimo cariño. Sí. Más allá de que lo hizo muy bien, quiero decir, pero igual tengo la sensación de que en 2006 igual había un poco más de hate a De Paula, o de valorarlo menos a un tío que es que en los últimos años no es titular casi nunca. Y son otra vez 13 goles en 3 años. Es que el paso del tiempo siempre ayuda a enfriar las cosas. A que la gente pues vea las cosas con perspectiva, como hay que verlas en todo momento. Sí.
siempre hay que ver las cosas en perspectiva, ponerle un poquito de perspectiva al asunto, como ha pasado ahora, por ejemplo, con Imanol. Hay que poner todo en perspectiva para opinar, no hay que opinar desde el presente o desde el enfado, desde el gusto o la mala leche que puedas tener. Y Óscar de Paula, más allá de ser un grandísimo goleador, también tú dices que tenía que venir a enseñar a los delanteros a rematar. También tendría que enseñarles una lección de saber ser jugador de equipo y de haber asumido siempre ese rol de segunda espada, de entrar en los minutos casi, de hecho los minutos finales, porque siempre entraba casi a falta de 15, 20, sí, 25 minutos. La verdad que el dato es tremendo porque partidos titulares sí que ha jugado, partidos completos, nunca llega a jugar 10 partidos completos con la Real en un año. O sea, el máximo son 8 en un año, es decir, le cambiaban casi siempre. Sí, entonces, pues eso, que tendría que dar también lecciones a esos jugadores, a esos chavales de hoy en día que se frustran porque, es que no estoy jugando, no sé qué, ya bueno, es que a veces pues tienes que asumir cuál es tu rol y tienes que saber que delante tienes pues jugadores bestias más importantes que tú. Y es lo que hay, y pelear e intentar aportar siempre que salgas, porque al final, pues bueno, pues luego al final en el legado y en el recuerdo de la gente va a quedar un buen sabor de boca, porque siempre que salías lo dabas todo y encima hacías goles y sin rechistar, sin protestar, que seguramente luego por interno protestaría y diría, sí, pues tengo que jugar más, pero no dabas esa sensación, ¿no? De igual ese run que tengo yo de recuerdo viene de cuando se hablaba mucho de que el Atlético iba a firmar a Óscar de Paula. Que tenía la duda de nació en Durango, también por eso vino a la Real, pero si entraba en la filosofía o no, había un poco de duda si iban a pagar los 6 kilos por él. Igual por ahí vienen, pues que no me acuerdo exactamente del ruido. Es que todo lo que recuerdo de Paula, sí, es decir, la verdad es que en el mejor año de la Real él no mete ningún gol, lo cual es curioso, pero es fundamental en Mestalla, el día del 2-2 que remontamos, en el que Aranzábal le mete un gol a Westerwelle, deja pasar un balón que luego Nijat la mete, y el año siguiente mete uno de los goles más importantes de la historia reciente de la Real, que es el gol al Galata, y lo mete de segundas, controla, además tengo la sensación de que controla, ve pasar al tío y dice, che, así como un torero recortando, y mete un gol que es fundamental, porque mete a la Real en octavos de Champions por primera vez en su historia en la primera participación, siendo un tío que no era titular, creo que juega contra el Galata porque expulsan a Darko en el Pireo contra Olympiacos. Es que mete un gol fundamental. Sí, la verdad es que sí, cosas de la vida, pero ostras, 2 años de 9 goles, 2 años de 7 goles, son 300 partidos y 60 goles. Y el recuerdo ese por arriba, como una bestia. Sí, y es lo que hemos dicho muchas veces, que echan falta la Real, ¿no? Sí. Jugadores que tengan gol, aunque sea luego no tengan mucho más repertorio de aptitudes, que tengan gol, ¿no? Le falta mucho. Es verdad que hace muchísimo tiempo que, salvo Imanol Aguirreche, digamos, no sale un canterano, bueno, Oyarzabal también, obviamente, pero que tenga ese instinto de gol. Y bueno, de Paula no era canterano, pero sí que a mí me gusta también. Sí, me gusta también de la Real muchas veces eso, ¿no? Al final, comparado con otros equipos, no sé si voy a mencionar o no, pero bueno, que a mí me parece muy bien. Yo, obviamente, me encanta que... He dicho, obviamente, ¡ojo! Claro, las dos, Obviamente. Chupito doble. Me encanta que un canterano de la Real lleve toda su vida y que juegue y triunfe. Pero también me gusta mucho, ¿no? Eso, gente que viene a la Real, que se implica, que identifica, que conoce los valores, entiende los valores de la Real y se identifica y lo da todo por el equipo. Y encima eso, ¿no? Un jugador que ha sido fichaje, que sepa tener ese rol de segunda unidad y que la gente le tenga ese cariño, pues a mí me encanta también. Sí. Tiene 2 años de un gol cada 190 minutos, que para ser un suplente me parece una maravilla. Vamos a ir, iba a decir atrás para adelante, pero como hay 2 laterales y un portero, empezamos por el portero, no directamente, porque pasamos de los goles que metió Óscar de Paula a esta deuda. Creo que incluso es un poco más histórica. Los goles que no metió Alberto. Efectivamente, una vergüenza. 377 partidos con la Real, 374 titular y 370 completos y 0 goles de Alberto López con la Real. Pero esta deuda sí que creo que es incluso un poco más histórica, porque leía en la previa del Valladolid una entrevista de Alberto en relevo con José Lorenzo, que siempre se ocurre un montón las entrevistas y molaba. Decía Alberto, el año que la Real decide no renovar a Alberto, decía, él se quería quedar. Es decir, era el timing perfecto de Alberto, 36 años, viene a jugar 7 partidos, tienes a riesgo, y cuando es una operación de riesgo, pues te quedas con el portero veterano después. Bueno, pues la Real decidió que no y optó por traer a Claudio Bravo, que tampoco nos salió mal, pero bueno, luego nos denunció, con lo cual, bueno, pues Alberto no denunció a la Real. Pero vamos a decir que es el... Sí, nos vas a decir que es el primer capitán que recordamos de la Real, ¿no?
incluso por delante de Aranzábal. Fíjate, Alberto. yo mi primer capitán que recuerdo es Lorenzo Juan Loren, pero... Por ahí estaba, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, fue desde luego, más que capitán, eso, sobre todo eso, el portero de la Real, Alberto. Sí. El primer portero, bueno, es que el primero, claro, nosotros es que hemos crecido con él, literalmente, porque es que, claro, desde el 92 hasta el 2006, pues imagínate, siempre, eso, a veces titular, 2 temporadas ya no. No sé por qué me venía a la cabeza también Olave, no sé cuántos años fue Olave suplente de él, hablando Todos, de suplentes como de Paula, pero también estaría por ahí, ¿no? Olave jugó La 2 mayoría de partidos esos en la años. Real, por culpa de Alberto, que era mejor que él. Así que, bueno, pues eso, es a nivel temporadas, estadística y partidos, pues un histórico de la Real. No me carga aquí internet, pero juraría que en la entrevista dice Alberto que debuta en la semi de Copa contra el Madrid, que pierde en el partido de ida, creo que 4-0 en el Bernabéu, y le dice Tosa, ¿quieres jugar? Y dice, bueno, JB, pero esto es una putada. Y dice, ¿pero quieres jugar? Sí, yo juego. Y ganamos 4-1 y nos eliminamos, pero creo que es el primer partido de Alberto con la Real. Y claro, aquí no me carga exactamente los goles recibidos, pero hubo un par de años que Alberto estuvo a nada de ser Zamora. Evidentemente, el Zamora es un trabajo de todos, pero que un portero de la Real, que no lo hemos vuelto a ver, está cerca del Zamora, pues hombre, a ver. Remiro, estamos cerca. Sí, pues eso quiero decir, pero que no estamos acostumbrados. Quiero decir, Asper no estuvo, por lo que sea. Claudio Bravo tampoco. Sander Westerwey, que nos han dicho recientemente en el canal que es un cantamañanas, que igual me parece terrorífico, pues tampoco. Pues que, no sé, Alberto además tuvo como una buena segunda juventud, porque después de Sander, cuando se lesiona Sander, él tiene que volver a jugar, y yo le recuerdo bien, estoy leyendo ahí año 2003-2004, él juega en Champions también, y le recuerdo bien, y es que son muchos años de más de 40 partidos. A mí me salía seguro, le pegaba raro al balón. Tengo el recuerdo de Alberto pegándole como muy característico cuando iba a pegarle de volea. Eso que ya no hacen, casi. Sí. Cogerla así, ¡bum! Y reventarla para arriba. Para adelante. Pero es que tengo un recuerdo de Alberto. La camiseta mítica de Alberto está, no, que sale en la foto, la azul celeste, azul clarita, que la Real debería llevarla, la verdad. Otros van de negro por porteros históricos. Sí. La Real podría ir de azul celeste como Alberto. Estaría bien. Sí, un portero mítico de la Real. Yo le recuerdo por no cerrar las piernas. Es verdad, había una época que decimos, joder, sí me las para las piernas. Y era, pues, de esos porteros en los que, claro, ¿cuánto mide? Pues 1,82. Bueno, 1,82. Por altura, pues bueno, era de esos porteros que siempre decíamos, no sale, siempre se quedaba bajo palos. Una persona que ahora tendría problemas para ser portero, ¿eh? Obviamente con esa altura, ahora lo entiendo, claro, cuando era un chaval y no entendía de fútbol, pues decía, sal, y claro, se quedaba bajo palos y muchas veces te remataban en área pequeña porque no salía, pero bueno. Si tengo que poner una pega de Alberto en ese aspecto, pues es ese, pero también Iker Casillas, uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, tampoco salía y era muy bueno. Bueno, salía, pues, pero no en el campo. Sí, salía más para otros sitios, pero bueno, en el área no solía salir normalmente por arriba y no hay dudas del porterazo que ha sido Casillas, y Alberto, pues lo mismo. Más allá de esos dos detalles de cierra las piernas Alberto y sal de la portería, siempre ha dejado un muy buen recuerdo. Más allá de ser de Irún, no tengo nada en contra de la gente de Irún, pero llevan 2 vídeos hablando de gente de Irún. Sí. Y bueno, y pues ha entrenado también en el Real Unión, creo que estuvo entrenando. Sí, en el Alavés lo hizo después, bien. Sí. Y bueno, pues un tío que también que tienen que ser, pues, ejemplo de muchos jóvenes, igual no por ser un portero muy destacado, pero cuando juegas 377 partidos en la Real, quiero decir, pero no en el sentido de que en la Real, pues la gente no recuerda a Alberto como el mejor portero de la historia de la Real, pero quiero decir en el recuerdo, la popular no es uno de los, pero es uno de los porteros míticos de la Real, más fiables o más seguros, que siempre ha estado ahí. Es verdad que su mérito igual viene años después de decir, es el último gran portero de Zubieta. Sí, eso sí, porque Riesgo tuvo épocas pero no se asentó. Y Alberto es el último gran portero, que además que creo que el Enrelo decía, claro, de repente me traen a Asper como el primer portero extranjero de la Real, y le traen y era como, madre de Dios, había que verlo. Con Sander ya era otra cosa, pero dice la leyenda que Alberto le paró un penalti a Roberto Carlos con los ojos cerrados. Yo recuerdo el penalti que la reventó Roberto Carlos y la saca Alberto, no sé si tiene los ojos cerrados o no, pero el año del subcampeonato, igual que de Paula, solo jugó un partido en Sevilla, ganamos 0-1 y se lo ve desde fuera, pero al año siguiente volvió y jugó bien, con lo cual, bueno, buen recuerdo. Sí, además no tuvo que jugar contra la Real, que también lo comentaba en relevo, dice yo me fui al Valladolid a segundo, el Valladolid subió y la Real bajó, con lo cual nunca me he tenido que enfrentar a la Real, y la verdad que es esa gente que... Bueno, si se hubiese tenido que enfrentar, pues se los ha aplaudido. Sí, por eso, porque nos alegramos de ello. Igual Aranzábal es también una deuda que tiene la Real, porque Aranzábal se fue porque no aguantaba la presión de que la gente le trataba mal, lo cual me parece la hostia con perdón. Pero vamos a ir primero a la derecha, porque la derecha siempre primero. Aitor López Recarte
el día que la Real lo anuncia, me acuerdo, puse en redes las paradas de Alberto y el recuerdo que tengo de Bomba son los centros de Bomba, que nunca le ponía el platanito ese de va por delante y se va acercando, centraba como muy plano. Es decir, es como si el balón es esto, pone el pie así para centrar. Sí, pero bueno, no siempre. Pero... Yo es que le recuerdo sí, esos recuerdo centros, centros, igual sí, es que, con claro, interior. los centros que he visto más son los que acaban en remate, es decir, vídeos que salen de Darko y de repente que la pone Bomba y dices, Sí. no es el caramelito, sino pop, que me parece que igual está más complicado de centrar así, pero vamos, un tío que lateral derecho, si tuvo que jugar lateral izquierdo, jugó lateral izquierdo, vale, que a mí me gusta como comentarista, porque en esto de que Además da detalles es tácticos. bastante objetivo. Sí. Es decir, hay gente que le critica, es que no defiende a la Real, es que no tiene que estar defendiendo a la Real, no tiene que estar siempre como un ultra defendiendo a la Real como hacen otros exjugadores en la misma plataforma. Para empezar, y esto ya no va por él, pero no debería estar comentando un partido de la Real. Claro. Quiero decir, debería estar gente objetiva, gente que sepa de fútbol y no exfutbolistas. Eso para empezar. Pero dentro de esta moda que se ha puesto de que los futbolistas tienen que comentar a sus equipos, pues creo que es de los más objetivos. Frío. Obviamente sí que siempre se le va a escapar algo a favor de la Real, pues porque obviamente los colores están ahí, Pues pero porque no es- es un hooligan. Porque digamos. son 338 partidos él, porque su padre no, su hermano es el que juega en la Real también. Claro, que se te va a escapar esto, que es un tema de familia. ¿Tú jugaste contra Bomba? Sí. ¿Contra él entrenaba o él jugaba? Era entrenador-jugador y Joder. salió a jugar con el Mondra. O sea, él lo pudo hacer y tú estás ahí intentándolo, pero no te sale. Es que en aquella época creo que la normativa de entrenadores, o sea, de licencias y todo eso era menos estricta que ahora. Jugaba con el Dusto. No, él estaba con el Mondra. Con el Mondra jugó. De hecho, estuvieron Miquel González viendo el partido y tal. Y ahí estuvimos contra el ¿Y de Rote. qué jugaba ya? Contra el Rote medio, centro, pivote. o sea, Jugó, es decir, venga, de- Bomba, de- Vale, dame balón que yo distribuyo. ¿Recuerdo de Bomba? Lo que no me acuerdo es por qué se le llamaba Bomba. Ya, yo Será tampoco. por sus centros. Porque era la bomba. No sé. Será por sus Primero, centros. me acuerdo de pequeño era la Bomba y de repente dijo, no, que es solo Bomba. Y yo dije, no me sale. Y ahora ya lo tengo tan asimilado que es Bomba Recarte. Metí un Hombre, a ver. golazo tremendo en Valladolid con la derecha por la escuadra cuando jugando el lateral izquierdo. Que ganamos 0-4 y... Hombre, a mí me hacía mucha ilusión cuando eres un niño que dices, ¡ay, va! Estaba como yo. Aitor. La camiseta ponía Aitor y qué bueno. Pero sí, es de los laterales. Cuando hemos hecho los 11 históricos de los últimos años, no sé cuándo, no sé si fue de los 90 o de los que hemos visto, pues es que Recarte está entre los candidatos a lateral derecho, la verdad. Era muy habilidoso, era capaz de muchas cosas. Muy pequeñito, 1,73. Sí. Bueno, oye, pues Con respeto. Mide como vosotros. Te vale. bueno, hay laterales bajitos. Claro, no, pero estoy pensando en Amarí mide un 80. ¿Cuánto crees que mide de Jordi Alba? Ya, no. Metro Yo ya 90. No, pero... ¿Y Gallá? Quiero decir que 50. estoy pensando, no sé por qué me viene a la cabeza como los laterales más altos ahora. Ahí me dirá unos 75. Sí. Quiero decir, tampoco me irá mucho más. Charlie mide 1,90. Mide 1,90. Ya, bueno, pero y era zurdo. A ver, un espórrago. Ibas a decir. No, bien, era jugón, las ponía bien, tenía buen regate, me acuerdo, Sí. sí, buen quiebro, buen juego ahí de caderas, tal. Igual fue de los primeros extremos reconvertidos al lateral en su día. No sé si llegó a jugar de se extremo. podríamos preguntar, porque- Las En categorías su- inferiores igual, ¿no? Sí. Igual jugó de... Porque para ser tan habilidoso, que decir, un lateral normalmente en aquella en época. los 90 habilidoso no era. Sí. Siempre era más cumplidor. Entonces, pues, ojo, que estamos ante el primer caso de extremo reconvertido. Hombre, a ver, para empezar, él era diestro, empezó de lateral izquierdo en la Real por la lesión, creo que tuvo grave de Aranzábal. No me acuerdo qué año tuvo una lesión, y no me acuerdo exactamente qué lesión tuvo, pero tuvo una lesión grave. Hay un año en el que 97-98 juega 22 partidos, el resto juega 40 en casi todos, que además creo que sale con el pelo como muy largo y ganamos 4-2 al Madrid y es gol de Aranzábal, creo que en la portería de la izquierda de la venta del Curro, que sale incluso jugando por delante, pues igual por delante de Bomba. Puede ser. No me acuerdo. Bomba, la pena que tiene para siempre es que es el capitán de la Real que desciende. Sí. Es verdad que el primer capitán era Loren, pero no sé por qué tengo la sensación de... Me sale como Alberto más capitán que Loren, pero sí, era Loren. Luego, ¿de Loren pasó a Agustín directamente? Igual Alberto no fue capitán de la Red. Pues Alberto sí me suena haberle visto con la Sí, pero Sí. No habitual, ¿no? No habitual. me parecía que fuera Igual el primero. pasó de Loren a Agus, Igual que cuando es... no jugaba Loren. Incluso te diría que nuestro primer capitán igual era Fuentes antes que Loren. Sí. Sí, pero claro, Fuentes yo cuando empiezo a ver a la Real le dura un año. Con lo cual... Sí, me acuerdo de él dar la vuelta de así, Sí, agur. con Osasuna No celebrándolo. le hacía caso a nadie. Y acabamos con Agustín Aranzábal, 351 partidos, 5 goles. Mira, un gol al año entre el 96 y el 2001. Y una persona que tuvo que decir, me voy de la Real porque no aguanto. Porque le increpaban, porque tal, porque cual.
se ha apartado completamente. Creo que es de los jugadores de la Real de los que menos habla. Está fino el cabrón, lo hemos visto y está muy fino, está como para jugar. Es decir, no le ha pasado mucho el tiempo a Aranzábal. Es esa gente que tiene el hándicap de, ostras, tu padre era una leyenda de la Real y tú te puedes retirar diciendo que ha sido mejor que él. Que verdaderamente es complicado. Es decir, lo pueden decir Maldini y pocos más, que es mejor que su padre, siendo su padre una leyenda. Y capitán de la Real subcampeona, no estuvo en Vigo, y lo echamos de menos, que tuvo que jugar Boris de lateral, manga larga doblada, es mi recuerdo de Aranzábal, y también técnicamente un jugador muy fino. Y bueno, aparte del 50%, una de las mejores duplas de la historia de la Real, que es con Javi de Pedra. Exactamente, sí. No se puede separar el uno del otro, ¿eh? Los dos, bueno, Aranzábal, precisamente los dos, Javi de Pedro y Aranzábal, que fueron a la selección española no sé cuántas veces, Aranzábal, pero unas cuantas veces. Mundialista en 98 y creo que Eurocopa 96 y 2002 también, ¿no? 2002 no. Corea 2002 no Romero y, no, era Juanfran. y Juanfran. Vale, sí, pero bueno. Que iba habitualmente de regate, creo que fue una vez convocado, pero no volvió. Pero bueno, por lo menos le llamaron. O sea que demuestra que estuvo épocas de muy buen nivel. Y avanzaba lo mismo, sí. La verdad es que es un lateral que hoy en día, a día de hoy, ese perfil también muy cotizado, ¿eh? Un lateral sobrio, grande, sobrio, con buen. ¿Ves? 1,86 Aranzábal. Sí. Aranzábal sí era más corpulento, eso, buena zancada. Ha vuelto internet. Sí. Y eso, como muy completo, ¿no? Y encima, pues, muy. No sé cómo decir la palabra, pero bueno, muy discreto en general, así como muy comprometido. Muy comprometido y desde luego que yo creo que sí, en los equipos históricos que hemos visto nosotros, es verdad que Monreal, lo que ha sido su carrera, pues era mejor jugador que Aranzábal. Igual es un perfil muy de esos, de callado, y es nacional profesional. Pero por trayectoria en la Real, de lo que hemos visto nosotros, seguramente es el mejor lateral. Sí. Por trayectoria, ¿no? Yo por estamos de influencia acuerdo. del club, ¿no? El día del 4-2 que os decía, Agustín Aranzábal mete un 4-2 al Madrid, que yo creo que este es el que gana la séptima, que es el de Heynckes, que me acuerdo de verlo en casa de mis tíos, y para cuando pusimos el canal satélite digital ya había marcado Morientes y dije, bueno, pues si no lo ponemos. Y Aranzábal mete el 4-2 en el 78, y yo creo que es en la portería de la izquierda. Que no es el mítico 4-2 del 2002. Exacto, no, la Real. Este año fuimos a Europa, creo que la Real antes, hasta que llegó Imanol, que ya lo ha cambiado todo, cada vez que ganaba 4-2 al Madrid iba a Europa. Creo que tuvo 3 o 4 y sucedió. Y pues eso, tengo el recuerdo de Aranzábal como sobrio, técnicamente bueno, para el recuerdo, la cadera que rompió de Fernando Hierro en el otro 4-2. Sí. Además, tengo el recuerdo de recibe a Aranzábal y decir, se la haces. Igual que Xabi Alonso luego le va a pegar en el 4-1, en el momento dije, la va a meter seguro. Aranzábal, en cuanto se empieza a perfilar, dije, lo ha reventado, llega, pum, gol. Y era pues un futbolista que con la Real no era tan fácil ir a los torneos y fue absolutamente todo, ¿no? Con lo cual, lo que decimos, perdóname la última interrupción, lo que decimos hoy en día de que nos falta algo como más sorprender o lo que sea. Ahí sorprendió. Jugada, o sea, es entrando por el carril medio, no por la banda, sino por el carril un poco más interno, llegando a la línea de fondo y poniéndola detrás. Pues es que esto no hemos visto en la Real este año, creo que ni una vez. Levantando la cabeza y para adelante. Estoy viendo, último año en el San se mete 7 goles Aranzábal, por lo cual quiero creer que jugaba más arriba, o era como Rupert Cibalda, que llegaba todo el rato, pero capitán de la Champions, capitán de el día histórico contra Olympiacos. Y creo que la Real pues salda una deuda que tenía, y lo hablábamos también en su día, ¿no? Cuando a JB le dio algo, cuando a Tosak le dio algo, fue de hombre, que no hay que esperar a que la gente pase mejor vida por homenajearles. Tosak y Darko ya llegarán, pero en la previa de un derbi que va a estar muy marcado, porque es el último derbi de Imanol Alguacil, pues aquí gente que ha jugado con Imanol, como Aranzábal y Alberto. Bomba igual un año también coincidió, de Paula probablemente también. Pues se van a llevar una sonora ovación, porque se la merecen. Imanol también, sí. Y sobre todo eso me alegro, porque creo que ya de los que la Real tiene que 10 temporadas o 300 partidos equivale a encima de oro y brillantes. Creo que solo queda Íñigo Idiáquez, que no sé si llega exactamente a los 300 partidos, pero está ahí, también fue capitán de la Real, y creo que es el único que queda ya sin llevarse la insignia, así que me alegro por todos ellos y que les veamos el domingo. Os leemos. Cuando hagamos 10 años de 90 nos darán una insignia brillantes. Ojo, Ojo, yo tengo una casa. Pero es de mi padre. Ya, pero no, digo una a nosotros. Bueno, es una camiseta con un 10, ¿no? 90 Fútbol Club. Con un 10 de Oyarzabal, no de 90. Cambiaremos, será 10 Fútbol Club. Exacto. Será Oyarzabal Fútbol Club. Que no vamos. Os leemos los recuerdos de esta buena gente.
de Alberto, de Bomba, de Agus y de Paula. Y lo que queréis decir, me podéis decir, el recuerdo más fácil de Paula será un gol, me imagino. El del Galata, me sale a mí como muy evidente, pero hace poco subí la Real a las redes. 5 goles que le hemos metido al Mallorca. Y en 2005-2006 a Miguel Ángel Moya le metió un golazo por la escuadra en el tramo final. Bastante potente, Óscar de Paula. Así que os leemos. Muchas gracias. No sé qué has dicho. Agur.